Bienvenidos a una nueva videoteca del recuerdo a través de TD+, continuando con el repaso de equipos campeones nacionales del fútbol de Costa Rica ya por los años 90. Nos vamos a encontrar con la historia de la liga temporada 96-97, un cuadro manudo que había pues experimentado la salida del entrenador de moda en aquellos días, que era el brasileño Badu, Aldeir Badu Vieira, que tomó la selección nacional, dejó a Alajuelense en manos del uruguayo Manuel Kiosellán. Y vamos a ver una liga que de la mano de un jugador que maravilló en aquellos días, llamado Froilán Ledesma, pues logró ser el mejor de principio a fin. Más allá de que Ledesma no estuvo ya en la fase final del torneo porque se fue a jugar al Ajax de Holanda, por lo menos lo contrató el Ajax, donde prácticamente no jugó, un fichaje sumamente sonado en aquellos días en nuestro país. Veremos un equipo rojinegro contundente que tuvo sus contratiempos, como suele suceder con el Deportivo Saprissa, pero que iba a resolver el destino en una apasionante final con los morados, que no eran el equipo llamado a pelearle el título, pero por su protagonismo de siempre, el Saprissa logró incomodar al menos a la liga en aquella oportunidad. Vamos a ver este repaso de una larga temporada, la temporada en la cual, por cierto, se definía un punto adicional en penales, cuando los partidos quedaban empatados. Por ahí la liga tuvo ese tipo de disputas, aunque no en muchas ocasiones, pero también por ahí vamos a ver algunos penales para conseguir ese punto adicional, es decir, cada equipo ganaba uno y el que ganaba los penales se dejaba un punto adicional en otro invento de esos que tal vez no tuvieron mucho sentido, pero que se aplicaron en alguna oportunidad en el fútbol nacional. Vamos al repaso. Temporada 96-97, la liga venía de salir campeón nacional. Apenas finalizando julio e iniciando agosto había terminado el campeonato anterior y llegaba el 8 de septiembre del 96 para debutar en casa ante Belén. Y la liga se iba a ver sorprendida en esa ocasión. Alexander Víquez, que había sido campeón con la liga en el torneo anterior, iba a emerger como verdugo del cuadro manudo. En ese equipo belemita que tenía muy buenos jugadores. Atención al centro perfecto que coloca el futbolista Sergio Morales y la aparición de Alexander Víquez. Y Morales iba a asistir aquí a Gilbert Solano ante una mala salida de Álvaro Mesén. Y sorpresa mayúscula en Alajuela, la liga empezaba perdiendo. Y ahí atención que vemos a Rodrigo Cordero, que inició esa campaña jugando con la Liga Deportiva Alajuelense. Luego no iba a continuar en el equipo del Rocky Cordero, que finalmente iba a ser cedido a préstamo a Carmelita, donde pues inició ya una carrera un poco más prometedora en primera división hasta llegar posteriormente al Herediano. Era un inicio de campeonato complicado, la liga había prácticamente tenido muy poco descanso, no había tenido pretemporada. Aquí se metió en el juego la liga, esta falta de Carlos Murillo sobre Luis Diego Arnáez y Mauricio Montero, que vencía al guardameta Álvaro Fuentes, el Chunche, que seguía siendo el dueño de los penales. Atención que estamos en una temporada en la cual Montero iba a perder su regularidad como estelar una vez que llegó Manuel Gregorio Kiosellán. Ahí está Oscar Ramírez, entre otras figuras de ese Belén que empezó ganándole a la liga. Estamos en la segunda fecha, 15 de septiembre del año 96. Muy temprano ya la liga estaba urgida y ahí veíamos a la gran contratación de aquel año, que fue Alexander Madrigal, que venía del equipo cartaginés, que había disputado la final ante la liga. Iba a empezar el repertorio ofensivo precisamente de este hombre que observamos, Froilán Ledesma, que ante la salida de Ronald Gómez al fútbol español quedó como el goleador del equipo. Llega el cobro de penal y Mauricio Montero con su segundo personal, 2 penales para iniciar la temporada. No iba a figurar mucho el Chunche en ese campeonato, pero al menos en el arranque anotaba aquí venciendo a Milton Rafael Segura, guardameta de aquel equipo sancarleño, que ya no tenía el plantel tan competitivo que lo llevó a ser protagonista un par de temporadas atrás. Buena combinación entre Víctor Badilla y Froilán Ledesma y empieza el show de goles de Ledesma. Ese show de goles que iba a llevar al Cachorro hasta el Ajax de Holanda. Antes de que finalizara esa temporada, ese año tuvo también más regularidad de Richard La Pantera Smith, que no había sido tan regular en la campaña anterior. Atención que va a caer el tercer gol. Badilla, que aparecía como el hombre de las asistencias, Froilán, el rebote y la aparición para colocar el tercero de Luis Diego Arnáez. Cuántas alegrías le dio Arnáez a la afición de la liga, que se estaba sacando pues la espinita del arranque ante Belén, perdiendo en casa con una clara goleada ante San Carlos, que en esa temporada, insistimos, perdió muchas de sus principales figuras y estuvo lejos del protagonismo. Joaquín Bernardo Guillén, que también era creativo cuando la liga lo necesitaba.
la aparición de Smith y es Bernal Mullins, Dinamita Mullins, otro que iba a ser determinante en esa temporada. 4-0. Al ritmo de Mullins, Arnaez, Ledesma y Montero, la liga goleaba a San Carlos. Estábamos en la fecha 2 y muy rápidamente se vendría el primer clásico de la temporada. Llegaría apenas en la fecha 3 en el Ricardo Saprissa, 22 de septiembre de 1996. José Alexis Rojas como arquero estelar. Aquí Mauricio Montero se metía en problemas. Lo madrugaba a Sequeira y muy cerca a Saprissa de inaugurar el marcador. Aquel año Saprissa estaba viviendo un claro relevo generacional. Habían salido varias figuras experimentadas y se apeló por un plantel joven. Incluso Saprissa pues vendió la idea de que no iba a pelear el campeonato. Finalmente logró meterse en la disputa del título. Y obviamente que pues empezar ganándole a la liga iba a ser fundamental y lo iba a lograr Saprissa con la sentencia del jugador sobre el cual había más miradas en ese clásico, Juan Carlos Arguedas, que ya había jugado con Saprissa al campeonato anterior ante la liga, pero él todavía no era titular, todavía no se encajaba mucho en el equipo que dirigía Carlos Watson, pero para este clásico sí. Recordar que ya no estaba Benjamín Mayorga ni Enrique Díaz en aquel Saprissa. Y Juan Carlos clavaba esta daga en el orgullo manudo, ahí anticipando a Madrigal. Cerca del final del partido, un clásico donde Saprissa fue más, donde Saprissa demostró que estaba para pelearle el título a la liga. Y los manudos que aún no alzaban vuelo en ese campeonato perdían el encuentro que nunca se debe perder, aunque tal vez lo positivo fue que se presentó apenas en la jornada 3 y quedaba mucho camino por delante. Ronald Cedeño fue el árbitro de ese clásico que se dejó el Saprissa. Vendría la fecha 4 y otra vez la liga a recuperar terreno, 29 de septiembre del año 96, y ante otro rival bravo, ante otro rival ante el cual no se puede flaquear, el Club Sport Herediano. El campeonato apenas calentaba y la liga pues aún no tomaba vuelo, así que el estadio no se llenó. Aquí se decreta penal y el Morera Soto enloquecía con la anotación de Luis Diego Arnaez, venciendo a Lester Morgan Suazo, quien de Dios goce. Pero va a llegar la reacción del cuadro florense y en este tiro libre va a llegar Marcelo Enrique Saraiva, el brasileño, para emparejar el marcador. Como se reclamaban los defensas de la liga, una defensa de gran experiencia, donde la llegada de Madrigal prácticamente marginó al Chunche Montero de la titularidad. Pero ahí estaba Luis Marín, estaban otras figuras importantes como Javier Delgado. En la saga, Herediano que revivía, pero bajo la lluvia llegó la reacción del cuadro manudo Alexander Madrigal. Aparecía cabecita de oro, como se le conocía a este zaguero, que pasaba su mejor momento, incluso titular en la selección nacional. 2-1 y la sentencia iba a llegar en este rebote de Lester Morgan y Bernal Mullins. 3-1, aún lejos de su mejor nivel, la liga le pasaba por encima a Herediano y opacaba un poco las críticas sobre Manuel Gregorio Kioseñán, que tenía que lidiar evidentemente con el recuerdo de Badú, que era un técnico que había enamorado a la afición rojinegra en las temporadas anteriores y que ya para ese momento estaba en la selección nacional. Pero la liga de Badú era una máquina de hacer goles, pero este equipo de Kioseñán también lo fue en algunos casos. 6 de octubre del año 96, otra vez por la vía del penal, se abría el marcador con Luis Diego Arnaez, venciendo a Luis el Batman Alpizar. Buen ambiente, buena asistencia en el estadio, a pesar de que de repente Turrialba no era el rival más atractivo. Aquí va a llegar Richard Smith. Así la prende la Pantera, que llevaba algunas jornadas sin anotar, contando el torneo anterior, 2-0. Ya pues parecía que iba a ser un encuentro más tranquilo para la liga, aunque en la etapa complementaria, otro legendario del fútbol nacional y de los penales, Marvin Obando, acercaba aquel cuadro azucarero que iba a descender ese año lamentablemente y no iba a volver más a la primera división. Pero llegó el show de Ledesma, aquí combinándose muy bien con Smith, que siempre pues fue un volante ofensivo con llegada, incluso delantero en algún momento, se entendía bien con el Cachorro, que lograba su segundo personal en el campeonato y su tercero en esta acción, y siempre con Wilmer López como el orquestador, ahí el servicio de Harold Wallace, y Ledesma con el 4-1. Otra vez Arnaez, el rebote, cayó el penal, pero igual marcaba el 5-1. Es una situación de esas que no se presentan normalmente en el fútbol. El triplete para Ledesma, que ya
era el goleador del campeonato, así la liga le pasaba por encima a Turrialba y empezaba a acercarse a los primeros lugares que de momento no estaban tan claros por el hecho de haber perdido ante Belén y ante Saprissa. Y recordar que en este campeonato está Marvin Solórzano, el arquero turrialbeño, en la etapa complementaria, Ronald Elías Gutiérrez, árbitro principal. Recordar que para aquellos días estaba el tema de que si los partidos quedaban empatados se decidía un punto adicional en tanda de penales, algo que la liga casi no iba a vivir, esta situación extraña de otro de tantos inventos de los dirigentes nacionales. Ramonense es el rival y aquí Ramonense le empezaba ganando a la liga en el Morera Soto con gol de un alemán, Ingo Stronch, se llamaba ese jugador alemán de paso efímero por nuestro país. Adelantaba a Ramonense, pero al igual que le sucedió a Turrialba, luego se vendría la lluvia de goles para el cuadro rojinegro. Aquí en esta acción, el primero del compromiso, parecía falta sobre Hernández, y en el rebote es Luis Marín el que iba a adelantar a la liga, que tenía muy bien repartidos sus goles, aunque Ledesma siempre figuraba más que el resto de jugadores. Aquí de cabeza iba a concretar el quinto para él en el torneo, con la habilitación de Luis Diego Hernández y una muy mala salida por parte del guardameta Poeta. San Ramón tampoco en ese campeonato iba a andar bien, incluso estuvo cerca de descender. Aquí aparece uno que no había marcado todavía, Wilmer López, que no empezó jugando el torneo por tema de sanción. Aquí aparece el Pato, que evidentemente pues estaba en uno de sus mejores momentos, y la liga ya borraba del campo a Ramonense, que eso sí luchó en medio de su inferioridad. William Cambronero, esto fue el 20 de octubre del año 96, y de una manera anecdótica, estaba muy reciente en el recuerdo la tragedia del Mateo Flores en Guatemala, previo a un partido eliminatorio Costa Rica-Guatemala 4 días antes, como una anécdota adicional para ubicarnos en el momento que nos encontrábamos. Veíamos a Ledesma una vez más, y aquí asistiendo a Wilmer López para provocar la locura en el estadio Alejandro Morera Soto. Wallace, que ya también asomaba como hombre de selección. Ledesma que la deja pasar y aparece Ramón Escobar, un argentino de las pocas incorporaciones que sumó la liga de Kiosellán. Iba a marcar 3 goles en el torneo Ramón Escobar. Le iban a criticar mucho este argentino que pues venía con buenos credenciales. Ese día pues de alguna manera se echó a la afición al bolsillo con 2 goles, pero no iba a lograr mantener este nivel. Y un 7-2 de escándalo a favor de la Liga Deportiva Alajuelense. Después de ganarle un punto adicional a Carmelita en tanda de penales y golear al cuadro de Goicoechea en el cierre de la primera ronda y ganar en el Estadio Pedregal ante Belén, nos encontramos en este partido ante San Carlos ya con la posibilidad de asumir el primer lugar, que se le había dificultado un poco a la liga, en el Estadio Alejandro Morera Soto, 27 de noviembre del año 96, un torneo un poco cortado en el arranque por el tema de la eliminatoria hacia Francia 98, y Ledesma realmente era el jugador diferente, era el jugador que se salía del libreto. En esa temporada lo pudimos observar en su máxima expresión, y se hablaba de que no podía llegar a la selección mayor porque si no, no podía estar en la juvenil en aquellos días, y lo requería la selección juvenil para el Mundial de Malasia 97. Por esa razón Ledesma, que era ya considerado el mejor jugador del país en aquellos días, no era considerado en la selección de Badú. Se cambió el uniforme de la liga en la complementaria. Aquí llega Guillén, y vean donde la pone Ledesma. De todas formas marcaba a Froilán, y a la Alajuelense ahora sí asomaban el liderato. Estábamos en la fecha 13. Joseph Miso, que era suplente, que aún pues no tenía la repercusión que iba a tener en la recta final del torneo, evidentemente una vez que Froilán Ledesma se marchó a el balompié europeo. Así que la liga 2, San Carlos 0, en un partido de una sola cara el 27 de noviembre de 1996. Llegaba un partido fundamental ante Herediano. La liga ya le había ganado a Punta Arenas 2-0. Así que en la fecha 15 ante el Club Sport Herediano en juego estaba el primer lugar. Benjamín Mayorga se había ido del Saprissa hacia Herediano. Y aquí habilita un hombre que también fue sensación ese año. Tal vez lo de Ledesma fue más mediático, pero Wanchop silenciosamente se convirtió en goleador de Herediano, Pablo César Wanchop. Y pocos días después de este partido se dio su venta al fútbol inglés. Primero se habló que iba para Francia. Terminó en el Derby County y Wanchop adelantaba a Herediano en un juego
que decidía el liderato. Eso sí, la liga emparejó por medio de Luis Diego Arnáez. Estamos en el 30 de diciembre de 1996, es decir, se acababa el año. Un juego a todo tren entre Alajuelense y Herediano. Aquí va a aparecer Mauricio Solís, que también se iba a ir al fútbol inglés junto a Wanchop. Vaya equipazo tenía Herediano, que ya había perdido 3-1 en el Morera Soto, pero iba a tener su revancha esa tarde de diciembre, de fin de año, en un estadio Rosabal Cordero abarrotado. La liga esa temporada realmente la peleó palmo a palmo con Herediano, más allá de que la final terminó siendo con el Saprissa. Vean aquí como Wanchop madruga Madrigal, Chope con el servicio, y Alan Oviedo, que fue el goleador de aquel torneo, sentenciaba a la liga, que caía por segunda vez en el campeonato, y de paso Herediano le arrebataba el primer lugar. Quedaba mucho camino por recorrer, pero vaya que fueron intensos los juegos Herediano, la liga. Y curiosamente, cuando el rival fue Herediano, o fue Saprissa, el empate nunca apareció, por ende no hubo definición por penales entre estos dos equipos. Pero estaba clarísimo que si alguien podía pelearle ese título a la liga era el Club Sport Herediano. Ojo la barrida de Mauricio Montero de Wanchop, pero insuficiente. Alan Oviedo concretó el tercero y la liga perdía por segunda vez en ese campeonato. Bueno, había que recuperar terreno. Carmelita asomaba como rival el 12 de enero del 97. La liga venía de también perder una serie por CONCACAF ante el cuadro del Cruz Azul mexicano, y sumó al plantel en el cierre de las incorporaciones a Ronald Chávez, el Carraco, que aquí aparecía con este servicio de Harold Wallace para adelantar al cuadro alajuelense. El arquero de Carmelita era Heiner Rodríguez, un buen arquero. Aquí llega este gran servicio por parte de Austin Berry, y el cabezazo para decretar el segundo gol. Ahí está, Bernard Munins, parecía que era Luis Marín, el gol se lo dieron a Munins. Prácticamente entre los dos, la liga resolvía rápido ese partido, no podía darse el lujo de ceder ante el cuadro de la barriada, lo resolvió todo en el primer tiempo. Aquí llega Joseph Miso, saca la marca de Heiner Rodríguez, y el eslovaco, el extranjero de más goles en el fútbol nacional, por fin figuraba en la red. Y cómo lo vivían los liguistas, 3-0 sobre Carmelita, que fue uno de los equipos incómodos en ese campeonato, ahí con Mauricio Sánchez Lazo, Carlos Zulate, todavía andaba por ahí José Mario Rodríguez y Claudio Miguel Jara. Un cuadro Carmelo que empezó dirigiendo Juan Luis Hernández y finalizó Toribio Rojas. Ahora estamos ante Turrialba, jornada de reposición ante el cuadro azucarero, que no había andado bien en ese campeonato. 15 de enero del 97, totalmente abierta la disputa por el primer lugar con Herediano, también estaba por ahí mismo Carmelita, un poco más relegados a Saprissa y el Cartaginés, y Turrialba, que aprovechaba esta indecisión y se adelantaba con gol de Max Sánchez. Tal vez no notaba mucho Max Sánchez, el hombre veteranísimo del fútbol nacional, que se retiró muy veterano y que empezó muy joven, así que tuvo una carrera muy larga. Aquí lo hacía con Turrialba, pero llegó la noche de Austin Berry. Aquí Berry Moya, un hombre de goles históricos como el de la final del 91, ya pues con el sistema de la liga de Badú y del mismo Kiosellán no anotaba tanto, pero siempre era efectivo en los tiros libres. Aquí con un ligero desvío en el camino empataba el marcador, y en una jugada casi calcada que se lamentaban los turrialbeños, otra vez Berry para darle la victoria a la liga ante el cuadro azucarero. Ahora estamos con un partido más en el estadio Alejandro Morera Soto. Pérez Celedón era el rival el 19 de enero del año 96, y rápidamente va a llegar la apertura del marcador. Aquí este disparo de Joaquín Guillén, el arquero que rebota, y si no estaba Ledesma, estaba Dinamita Mullins, que era el encargado de adelantar al cuadro manudo sobre el Municipal de Pérez Celedón. Este partido se jugó domingo casi que por la noche. La liga implementó un horario de domingos 6 de la tarde en Alajuela, y la posibilidad de cerrar la segunda ronda ubicado en el primer lugar estaba latente. Llega el servicio de Guillén de nuevo para Mullins, pero finalmente el que termina prendiendo esa pelota es Luis Diego Arnáez, y así 2-0 a la Alajuelense le ganaba también a un complicado equipo como el Municipal de Pérez Celedón, que iba a ser equipo incluso de instancias finales en ese torneo.
Bueno, no hemos tenido la oportunidad de ver definiciones por penales, a pesar de que ya la liga había disputado una ante Carmelita. Atención a la barrida de Mauricio Montero, que por ahí se le criticó en aquellos días que ya no tenía pues la misma velocidad en las coberturas, se metía en problemas y llegaba Belén, el mismo Belén que le había ganado en la inauguración del campeonato, logró alargar el partido hasta los penales. Aquí está Alfredo el Diablo Contreras para explicarles. Cada equipo ganaba un punto, pero el que se llevaba los penales un punto adicional, y el Chunche Montero cerró aquella mala noche tirando este penal que adivinó el arquero Chacón del cuadro belemita, y así la liga pues no perdió, pero se dio un punto más en casa que comprometía su primer lugar, hasta que llegó este muy buen partido ante San Carlos, donde también vamos a ver penales, pero vamos a tener un partido de esos realmente emocionantes. 3-3 el marcador. Wilmer López adelantó al cuadro manudo, luego llegó un especialista en cobros de tiro libres, Martín Estrada. San Carlos por fin lograba inquietar a la liga, porque en los encuentros anteriores el cuadro manudo se había visto pues claramente superior. Otra jugada por parte de Wilmer y Bernal Mullins colocaba el 1-2. Ahora es Mullins el que habilita. Wallace y Wilmer. Parecía que la liga caminando se iba victoriosa del Carlos Ugalde. Pero bueno, San Carlos, indiferentemente de que haya sido protagonista o no, siempre tuvo equipos muy aguerridos. Ahí estaba Martín Estrada, estaba Edgar Navarrete. Buen equipo tenía San Carlos en cuanto a jugadores, sobre todo en línea defensiva. Ya jugaba Andrei Campos en primera división en aquellos días. Llega esta jugada que mete a San Carlos en el juego. Ven que bien que la aprende Ricardo el Pachi Sauma, que ya era un jugador veterano. Y el 3-3, engañando totalmente a Álvaro Mesén en ese cobro de Martín Estrada, que se iba de doblete, enloquecía al Carlos Ugalde. Y se vendrían los penales, donde Alajuelense, insistimos, tal vez el hecho de ese reglamento hizo que la liga no apostara tanto a empatar, arriesgara, por eso ganaba o perdía. Fueron pocas las definiciones por penales, anotó Mullins, falló el Pachi Sauma y un punto adicional para Alajuelense, que de esta manera podía llegar líder al segundo clásico ante Saprissa, a pesar de que todavía faltaba un partido. Y es interesante pues este recuerdo para el que no tenía presente esa ocurrencia de los penales para definir un punto adicional, es decir, que el punto del empate no quedara flotando. Cartaginés por primera vez rival en ese campeonato, el mismo equipo ante el cual la liga había logrado su estrella 18 meses atrás, y en el estadio Fello Mesa se va a presentar este muy buen partido. Aquí llega esta jugada por parte de Berry. Ronald Chávez, que alternaba la titularidad, ahí asociándose con Wilmer López. Y después de algunas fechas ausente en el gol, llegaba Froilán Ledesma para adelantar a la liga. Sin embargo, llegó este cobro de penal y Heriberto el Chimi Quirós igualaba para Cartaginés. El Chimi, que años más tarde también iba a ser goleador de la liga. Partido con buena dinámica, un partido agradable. El 29 de enero del 97, otra vez a los penales, tercera tanda consecutiva. Aquí anotaba Joaquín Guillén, venciendo un hombre que era especialista en detener penales con Hermidio Barrantes. Y llega este cobro que adivina José Alexis Rojas, que detuvo 3 esa noche. Un puntico adicional. Bueno, era el reglamento, los equipos lo respetaban, la liga le sacaba ventaja a esta condición para mantenerse como líder y llegar así al segundo clásico del campeonato, ahora en el Estadio Morera Soto. Y este fue un gran partido, un clásico que tal vez no se recuerda tanto porque fue de fase regular, pero fue un partidazo con buenas alternativas. Saprissa, que había sido pues dirigido por Carlos Watson al inicio del torneo, luego llegó el argentino Jorge Mario Holguín. Estaba Watson todavía para ese clásico y llega este golazo de Wilmer López. Vaya ambiente, vaya llenazo y vaya partido en el Estadio Alejandro Morera Soto. El 2 de febrero del año 97, Wilmer López, el anotador. Ledesma, que era un jugador que ya para aquel entonces los entendidos veían sus condiciones innatas como un jugador fuera de serie. Lamentablemente sabemos todo lo que sucedió después con Froilán. En este clásico no anotó, pero ojo el partido que hizo, ahí enredando a hombres como Mauricio Wright y Ronald González, al mismo Eric Lonis y Berry, que aparecía con el segundo. Por momentos parecía que podía ser un clásico para que la liga nadara en abundancia, porque en la primera etapa, jugando como local, siendo líder, ganaba 2-0. No fue así. Los clásicos siempre son partidos con características diferentes. Y va a llegar la reacción de un Saprissa herido, que va a descontar
con este cobro de Ronald González, venciendo a José Alexis Rojas y metiendo a Saprissa en el partido. Hubiese sido interesante una serie de penales, pero no se dio. La Liga ganaba bien en un partido lleno de emociones y asomaba como rival una semana después Herediano en un marco similar y ante el rival directo por el primer lugar de ese maratónico torneo, tal vez un poco más corto que el del 95-96, pero igual un torneo bastante largo. Y la familia Manuda, que disfrutaba un estadio que todavía presentaba un ambiente un poco más familiar y donde se mezclaban las dos aficiones, porque también vemos mucho aficionado del Saprissa. Otro llenazo llegaba Herediano. Para recordar más jugadores de ese Herediano, aparte de Guanchop, Solís y Oviedo, estaba por ahí Randall Rowe, Giovanni Ramírez Luna, un buen equipo, Marcelo Saraiva, Alvin Camacho. Herediano, pues Sandro Alfaro fue protagonista. Y mientras recordábamos todo esto, aquí aparece un personaje que también cuando anotaba lo hacía en momentos importantes, Javier Delgado, aprovechando este centro de Ronald Chávez y la cabeza del sheriff de la defensa. Domingo por la noche, un horario que la liga en aquellos días utilizó y que gustó a sus aficionados. Normalmente había jugado sábados por la noche, los horarios tradicionales del domingo. Saprissa había sido víctima y ahora era el Club Sport Herediano. Ahí está la acción de Berry y la cabeza de Javier Delgado, un equipo alajuelense ya muy maduro, con figuras que en su mayoría venían jugando desde inicios de los 90, finales de los 80, más otros que se lograron sumar posteriormente. Qué bien que la pegaba Joaquín Guillén, Giovanni Ramírez que adivinaba, la buscó Arnaez, y el que termina anotando ese gol fue Ronald Chávez. Vaya torneo tuvo Chávez, hasta el punto de llegar a la selección nacional. Ahí el jugador Florense, el arquero Florense, que deja el rebote, y el Carraco, que había iniciado esa temporada con Punta Arenas. El mercado pues de fichajes se cerraba finalizando diciembre y llegó a la liga y ya establecía diferencia con goles importantísimos. Pero al igual que lo hizo Saprissa, Herediano vendió cara a su derrota. Benjamín Mayorga, el rebote que queda ahí a merced de este disparo que finalmente iba a ser el gol del descuento por intermedio de Sandro Alfaro. Sandro, que luego sería figura con la liga y marcaría goles incluso de campeonato, pero que en su paso por Herediano también supo castigar a la liga 2-1. Alajuelense era líder, era un líder sólido y lo iba a ratificar ante un rival que de repente pues había que golearlo, como iba a ser Turrialba, que lamentablemente ese año los azucareros, como explicamos, pues anduvieron muy flojos. Y es el partido que vamos a ver a continuación, tercero en fila jugando en el estadio Alejandro Morera Soto. Herediano con Guimaraes, también algunos de repente no lo recuerdan, fue un equipo que insistimos, aquí pues estamos con el camino del campeón y de repente nos quedamos con lo que hizo el campeón. Ahí está Wilmer, que terminó expulsado en ese partido, pero nos quedamos con lo del campeón. Pero Herediano tuvo un equipazo ese año y también fue protagonista y perfectamente pudo haberse dejado ese título. Llega Turrialba y aquí aparece el repertorio de goles. ¿Cruzó o no cruzó esa pelota? Bueno, al final de cuentas el árbitro dijo que sí. La toma pues de la época ayuda, pero tal vez no tanto, pareciera que no. Pero Joaquín Guillén abría el marcador y luego pues la liga jugó a sus anchas. Aquí está Ronald Chávez, qué bien que le fue el Carraco con la liga. Lamentablemente su paso por la liga fue muy extraño. Estuvo pues la mitad de esa temporada 96-97 y algunas jornadas de la 97-98 y luego decidió regresar a Punta Arenas. Se habló en aquel momento que por un tema personal y finalmente nunca recuperó el nivel para regresar a la Alajuelense o a algún equipo grande. No podía faltar a la cita a Froilán Ledesma, aquí habilitado por Mullins. Mullins y Niso se alternaban la titularidad porque estaba claro que el dueño del gol era Froilán Ledesma. Otra vez el Carraco de piscinazo. Gran jugador Ronald Chávez y era pues prácticamente cumplir con el protocolo. Aquí se va a presentar una situación interesante. Ronald Chávez había marcado 2 goles y el descuento de Turrialba lo iba a lograr su hermano Alexander Chávez. Así que suponemos que ellos deben de recordar este partido con un bonito recuerdo. Estos jugadores oriundos del cantón de Esparza. Así se metía Turrialba en la pelea en el encuentro, pero va a llegar el 5-1 de Froilán Ledesma, que ya en ese momento pues peleaba también el primer lugar del goleo con el Florense Alan Oviedo. Y así pues, ante tal vez el rival menos calificado de la liga, ganaba 5-1. Ramonense en el Vargas Roldán, 7 goles le había marcado la liga en el Morera Soto, pero
era una nueva historia y aquí Ramonense asustó, nomás arrancando el partido con este gol de Nicole Watson. 16 de febrero del 97, se equivocaron Mauricio y Javier Delgado, compañeros de 1000 batallas en defensa, y el joven Nicole Watson aprovechaba para adelantar a Ramonense. Sin embargo, va a llegar la reacción del cuadro manudo. Aquí la habilitación para que Ledesma emparejara las cifras. Y luego va a llegar esta jugada donde Luis Diego Arnaez le iba a prender de seguido. Vaya repertorio, si no aparecía Wilmer, aparecía Arnaez, el mismo Guillén. Ese año Badilla no anduvo tan amigado con el gol como el campeonato anterior, pero también aportaba y iba a hacer goles importantes más adelante. Y Misu, hasta que al fin se le daba a Misu anotar, aquí venciendo a Onyx Vargas 1-3. Alajuelense no soltaba el acelerador. Esa tercera ronda fue fundamental, fue la mejor de hecho en el largo camino de ese equipo hacia la obtención de su estrella 19. Silbatazo final de Rodrigo Badilla, el mundialista Rodrigo Badilla, y cerramos esta primera parte con un encuentro ante la Asociación Deportiva Carmelita, que utilizaba el Estadio Nacional como su sede, no estaba jugando en Alajuela. 23 de febrero del 97, aquí la liga en la primera ronda había ganado un punto adicional en penales, pero en esta ocasión iba a ser más contundente el cuadro rojinegro, que para ese momento nadie tenía dudas que era el candidato más firme a ganar el campeonato, en este caso revalidar el título. Como le tenían miedo a Ledesma a los defensas, nadie sale pues a marcarlo, y él con su inteligencia habilita a Wilmer López, que iba a marcar doblete en esa tarde de verano allá en la vieja Tacita de Plata, que todavía albergaba partidos de primera división. Aquí Badilla en la recuperación, se enfilaba al Cuervo Badilla, pero prefiere habilitar a Wilmer, que vence a Roger Mora, arquero con una importante carrera en primera división, aunque más recordado por su paso como entrenador de porteros. Y va a llegar Froilán con el último gol de esa tarde, venciendo a Leonardo Vega, que terminó siendo el arquero titular. 0-3, así ganó la liga y se mantenía firme en la punta de la temporada 96-97. Quede con las ganas de tener más NFL que nunca. Chanee su tele con nuestro canal NFL Red Zone y viva la emoción de la temporada regular. Los mejores touchdowns, highlights de los partidos en tiempo real, sin cortes comerciales en este canal exclusivo de Cabletica. Viva la emoción y adrenalina de NFL Red Zone. Llame ya al 1177 y haga la toda con Cabletica Digital. Continúa el campeonato de la Liga de Ascenso. Domingo 18 de enero. Municipal Turrialba recibe a Acerrí. 11 de la mañana, Estadio Rafael Ángel Camacho de Turrialba. Siga la transmisión en vivo por TV+. Te invita. Si no tienes Cabletica, suscríbete ya llamando al 1177. Continuaba la maratónica temporada 96-97. Estamos en el cierre de la tercera ronda. Asomaba Goicoechea como rival. Y aquí de Wilmer López para Dinamita Munin. Sí, la liga que empezaba ganando en el Morera Soto ante un equipo guadalupano que hasta ese momento se presentaba en Alajuela. Luego llega esta incorporación ofensiva por parte de Luis Marín y la liga ganaba 2-0. Goicoechea ese año pues empezó con una base de jugadores que eran la reserva del Saprissa, que venían juntos desde segunda división. Sumaron algunos experimentados y al final de cuentas lograron mantenerse en la primera división. Aquí llega Wilmer para vencer al guardameta estadounidense Kurt Kelly, y en el primer tiempo la liga sin despeinarse le ganaba 3-0 a Goicoechea. Estábamos en el cierre de la tercera ronda. Luego va a llegar el descuento por parte del cuadro guadalupano. Eric Rodríguez, un goleador insigne del fútbol nacional de los años 80 y todavía de buena parte de los 90, compañero en Teletica hoy en día. Aquí llega de cabeza Eric para descontar un partido donde todas las emociones quedaron para la etapa inicial. Carlos Luis Astúa, el árbitro principal del encuentro. Ahora nos vamos a ir
a la ronda número 4, la Liga Deportiva Alajuelense ya había ganado por penales un punto adicional ante Belén después de empatar sin goles. Y asomaba San Carlos, que ese año tuvo serios problemas con el descenso. Froilán Ledesma, que ya para aquellos días se hablaba que era una realidad la posibilidad de que se fuera al fútbol de Holanda. Lo que no se sabía era si iba a poder finalizar la temporada. Temporada que, por cierto, estuvo totalmente interrumpida por la eliminatoria de Costa Rica hacia Francia 98. Increíble lo que se perdió Wilmer, pero la logró rescatar Miso. Ahí está Arnaez. Y la pelota que igual se iba al fondo. Vamos a ver de nuevo la jugada porque es sumamente extraña. De Marín para Froilán. Aquí llega Arnaez, que la falla. La rescata Javier Delgado. Y Luis Marín, que adelantaba a la liga. Así que Marín, que se encariñaba con el gol. Sin embargo, va a llegar este disparo por parte de Martín Estrada, que le hizo mucho daño a la liga en ese torneo. El buen defensor sancarleño igualaba los números en el estadio Alejandro Morera Soto, donde aparecía como titular en algunas ocasiones José Alexis Rojas, en otras Álvaro Mesén, e incluso en la recta final va a aparecer Ricardo González. Fueron necesarios los penales para decidir el punto adicional. Aquí concretaba el Carraco Chávez para la liga. Y el lanzamiento que adivinaba el Superman Rojas. Alajuelense entonces mantenía el primer lugar, aunque cedía un punto ante San Carlos en el estadio Alejandro Morera Soto. El campeonato iba a sufrir otra interrupción por la eliminatoria y venían encuentros claves ante Punta Arenas y Herediano. Este fue un miércoles de Semana Santa en el estadio Lito Pérez. Y atención a este partido porque va a tener emociones a granel. Aquí va a llegar esta posibilidad. Y la liga que se adelantaba con Luis Antonio Marín. 3 goles consecutivos para Marín. Una buena cifra para un defensa que pues no se caracterizó durante su carrera por marcar muchos goles. Ahí llegaba el segundo gol de la liga. En esta acción va a aparecer Austin Berry. Y en el Lito Pérez, Alajuelense parecía que se llevaba el triunfo sin despeinarse ante un Punta Arenas que, pese a que perdió muchas figuras importantes, que no tuvo el protagonismo de años como el 91, 92, el mismo 94, igual logró meterse en la pelea. Y aquí va a venir el resurgir del cuadro naranja. Aquí descontaba en esta acción de Emigdio Cruz. Y esa noche va a ser un gran partido Johnny Cubero, que de paso luego iba a ser contratado por la liga. Ahí está Johnny Cubero, que luego se pondría la camiseta de Alajuelense, este muchacho que hizo carrera en el fútbol de Guatemala principalmente. Y en los penales fallaba el argentino Ramón Andrés Escobar. Iba a llegar el cobro que le podía dar el punto adicional a Punta Arenas. Lo concreta el guardameta Desiderio Calvo, que tuvo sus inicios con Liga Deportiva Alajuelense, y el punto adicional se quedaba en manos de Punta Arenas y con algo de polémica se cerró el juego. Y 3 días después visitar a Herediano. La tabla de posiciones indicaba que si Herediano ganaba, la liga pasaba al segundo lugar, algo que parecía impensado, pero ojo que la liga no pudo con San Carlos, no pudo con Punta Arenas, no había podido con Berlín. Así que era un partido donde estaba ese riesgo de perder el primer lugar. Y en una desastrosa tarde para el Superman Rojas, apareció el goleador de aquel campeonato, Alan Oviedo, que se había quedado solo porque ya One Shop estaba jugando en Inglaterra. Pero Alan Oviedo, con buenos socios en el ataque como Johnny Murillo, iba a ser goleador. Y esa tarde castigó 2 veces a la liga. Muy rápido Herediano ganaba 2-0. Y parecía el momento ideal para que Herediano no soltara la cima, ganara las 4 vueltas y le arrebatara ese favoritismo a la liga. Esa tarde lo iba a lograr, pero finalmente pues fue un golpe que no pesó al final del camino a favor de ese muy buen equipo florense que se caracterizaba por hacer muchos goles. Aquí va a llegar el descuento por parte de Bernal Munich. Era una verdadera final. Atención cómo estaba el Rosabal Cordero. Y curioso porque en la 95-96 también la disputa de las 4 vueltas fue mayoritariamente con Herediano. La final fue con Cartaginés. Este año Herediano iba a ser el rival durante buena parte del torneo, pero el título se iba a decidir ante Saprissa. Y aquí está este golazo de Sandro Alfaro. Todo sucedió en el primer tiempo.
Buenos goles le hizo Sandro a la liga. Ya le había marcado incluso ese año en Alajuela. 3-1 y así Herediano era el nuevo líder del campeonato. La liga, pues por el tema de los puntos que dejó de ganar en algunas series de penales y también por algunos partidos que pudo resolver fácil y no lo hizo, ahora quedaba comprometido y por segunda vez caía ante Herediano, que ya le había ganado, aún con Juan Chop y Mauricio Solís en el equipo. En la segunda ronda le repetía la faena en la cuarta ronda de aquel campeonato. Nos vamos a ir al estadio Rafael Ángel Camacho ante un Turrialba que luchaba por quedarse en primera división. Se jugaba un partido fundamental en las intenciones de la liga de regresar a la cima y de Turrialba por no descender. Y como había sucedido en la segunda ronda, donde 2 goles de Austin Berry marcaron la diferencia, esta vez la liga iba a ganar con lo justo. Ahí llegaba Luis Diego Arnáez, que siempre era participativo. La buscaba también el Richard Smith. Turrialba, que tenía un equipo muy joven, que pagó pues ese año haberse quedado sin figuras importantes, descendiendo y hasta la fecha sin regresar el fútbol de la primera división a la localidad azucarera. Ojo a Froilán, se escapaba por el callejón. Muniz que abanicaba, también abanicaba Wilmer, pero Arnáez, aparecía Arnáez, que había estado un poco peleado con el gol en las últimas fechas. Y este gol pues iba a significar 3 puntos. La liga seguía segundo, pero ya va a llegar pues por ahí un favor de Carmelita, que le ganó a Herediano, y la oportunidad de recuperar las 4 vueltas y volverle a sacar ventaja a Herediano. Saprissa también tenía algún chance matemático, pero estaba más lejos en esa recta final de ese campeonato. Caminábamos ya en abril de 1997. Ahí está Ronald Cedeño, el árbitro principal de aquel partido, y nos vamos a ir a una batalla más. Ahora en el estadio Alejandro Morera Soto asomaba como rival el Club Sport Cartaginés, y atención que este va a ser un partidazo. Cuidado y si no por emociones, por alternativas, el partido más vistoso de aquel campeonato. Alexander Madrigal en el cabezazo, la pelota que Hermidio Barrantes rechazaba a medias, y seguía el romance con el gol de Luis Antonio Marín. Su temporada de más goles, aquella 96-97, Marín, que ya estaba consolidado en la selección. La liga ganaba. Aquí llega este servicio de Muniz para Froilán. Y tal vez sin ser la mejor definición, Ledesma regresaba al gol. Tenía pues algunas fechas de no marcar, pero esa tarde noche de domingo, se iba a lucir con un repertorio de anotaciones impresionantes y de muy buena calidad. Froilán Ledesma. Aquí se metía en la pelea el cuadro brumoso, descontando en el marcador, pero en la etapa complementaria iba a llegar Dinamita Muniz para marcar el tercero. Atención a esta jugada de Arnáez, Froilán, y el golazo espectacular, 4-1. Qué señor jugador Froilán Ledesma. Cartaginés pues tenía poco que perder, aquí se va a ir al frente y va a lograr descontar, llegar al 4-2 e incluso al 4-3 en esta acción relampagueante por intermedio de Jewinson Bennett. Pero en el campo estaba Froilán, y el 5-3, triplete para Ledesma, que recuperaba el goleo. La liga seguía segundo. De hecho, esa noche fue cuando ya empezó a hacerse oficial la venta de Froilán al Ajax. Pese a los goles de Chimi Quirós y de Bennett, Cartaginés iba goleado de Alajuela. Ya Carmelita le había ganado a Herediano en fecha de reposición, así que ganándole a Carmelita, irónicamente el equipo que le dio la mano, alajuelense quedaba un paso de dejarse las 4 vueltas, con Ricardo González en el arco, que pues venía ya sumando algunos partidos como estelar. Y aunque fue un encuentro sufrido, aunque pues no hubo tanta claridad, y aunque no estuvo fino en esa noche Ledesma ni Dinamita Muniz, sí lo iba a hacer este hombre que fue fundamental a lo largo de ese campeonato, Ronald Chávez. Está este disparo del Carraco para abrir el cerrojo Carmelo, y enloquecer un estadio que estaba pues si no lleno, pero sí con una espectacular asistencia para tratarse del partido ante Carmelita, que como hemos explicado ese año
Empezó con Juan Luis Hernández, luego quedó Toribio Rojas porque Juan Luis pasó el cartaginés, pero no perdió protagonismo Carmelita, que hizo una de sus mejores temporadas en la historia. Y aquí llega el Carraco. Bueno, un jugadorazo. Así era Ronald Chávez, que pudo haber sido ídolo por muchos años en la liga, pero decidió regresar a Punta Arenas y pues no terminó de vivir todas esas cosas grandes que pudo haber vivido en la liga. Por lo menos en esa temporada fue pieza fundamental. Otra vez la liga era líder, quedaba un juego para que finalizara la etapa regular, luego quedarían 8 equipos en 2 cuadrangulares y vendrían las semifinales y la disputa por el título. Pero para asegurar esa condición había que ganar en Pérez Celedón, y vamos a ser testigos de otra gran faena de Froilán Ledesma, un golazo de antología en aquel domingo por la tarde, en el cual el estadio municipal de Pérez Celedón vivía un ambiente de fiesta, porque ganar las 4 vueltas pues era lo que aseguraba la mitad del título, en este caso la mitad del bicampeonato, para aquella liga del uruguayo Kiosellán, que tenía un fútbol ofensivo que poco a poco fue borrando el recuerdo de Badú, que ya para aquellos días ni siquiera era el técnico de la selección, ya había sido destituido, y ganándose el convencimiento de todos como equipo que, pese a las dificultades que tuvo ante Herediano cuando jugó en el Rosabal Cordero, la verdad es que ante todos los demás rivales se había mostrado muy superior. Más allá de que ante Saprissa solo había jugado 2 veces, los duelos contra Saprissa se iban a presentar en la recta final. Jugadón de Joseph Miso y golazo de Ledesma, vaya golazo por la jugada de Miso, por la definición del Cachorro, que aunque se hablaba que era su último partido, luego iba a jugar un par más en la recta final y ya luego dejaría el equipo. Atención que Froilán Ledesma se fue, pero sumó Rolando Fonseca del plantel rojinegro para la octogonal, para las cuadrangulares y la definición del título. Así la liga ganó en Pérez y así matemáticamente le sacaba ventaja a Herediano. Saprissa quedó tercero, Cartaginés cuarto. Por ahí también se metieron en la fase final Pérez Celedón, Carmelita, Punta Arenas y Belén. Eran los 8 equipos sobrevivientes hacia la pelea del título, aunque estaba claro que habían 4 favoritos. Ya la Juelense era el abanderado número 1. Froilán Ledesma por mucho el jugador del momento. El campeonato se volvió a suspender durante cerca de un mes por la eliminatoria, pero se reanudó otra vez en Pérez Celedón, ya en la cuadrangular que conformaban Pérez Celedón, Carmelita y Saprissa. Pérez, que tenía pues todavía Farlen y Lama como su gran goleador, también Taylor Morales, Wilber Pérez, un buen repertorio ofensivo tenía ese equipo sureño que dirigía Henry Duarte, pero que iba a seguir sin poder ante la liga, que esa vez todavía pues resintiendo todo el tema de selección, que a la Juelense era la base más importante de la selección. Y ya observábamos ahí con el número 10 a Rolando Fonseca, que se desempeñó principalmente como volante de llegada. No jugó tan en punta Rolando, que tenía su primera vez con la camiseta rojinegra. El reglamento permitía para la recta final contratar futbolistas, y Rolando venía después de su paso por el fútbol mexicano. También había estado en Colombia. Aquí llega Víctor Badilla, el Cuervo, que no estuvo tan fino con el gol, pero apareció en ese partido para resolverle el dilema a la liga ante ese equipo de Pérez, que estuvo muy cerca de dejar a Saprissa fuera de las semifinales. Al final no lo hizo y Saprissa fue creciendo en la recta final, pero no cabe la menor duda que era un equipo incómodo. Y cómo asistía Joseph Miso, todavía no era el goleador insignia de la liga Miso, pero definitivamente era el hombre de los pases gol. Ahí está Víctor Rodríguez dando la señal de que finalizaba el partido pues, que marcó el debut de Rolando Fonseca con la liga. Y este ante Carmelita va a marcar el primer gol de Fonseca. Aquí David Díaz, que tuvo una oportunidad clarísima, ahí se enredó con la pelota y remató fuera. Díaz, que luego se pondría la camiseta de Alajuelense. Estamos en el 18 de mayo del año 97, un torneo largo, pero también que se extendió más de la cuenta por el tema de la eliminatoria. También la Copa América de Bolivia 97, en la cual Costa Rica fue invitada. Atención a esta jugada de Miso para Ledesma, penal, y así se despedía Ledesma de la afición de la liga. Vaya estampa, estaba delgado, era pues un jugador diferente, un jugador que metía miedo, que establecía diferencia y que fue por mucho, aunque no estuvo en la coronación, el mejor jugador de aquella temporada para la liga, que en la etapa complementaria iba a encontrar los espacios suficientes.
Aquí llega Wallace. Y Rolando Fonseca vencía al guardameta Heiner Rodríguez de Carmelita. Primer gol para Rolando, que en ese primer periodo de solo 3 meses en la liga iba a marcar solo 2 goles. Así los celebraba Fonseca, que va a regresar a Guatemala, donde se va a mantener hasta el 2000, cuando tuvo la opción de volver al Saprissa. Otro breve periodo en Guatemala, otros 6 meses en Saprissa, México, y en el 2002 ya iba a iniciar pues una carrera más formal en la liga, con algunas interrupciones, pero que hizo que su último club de los grandes en el país fuera Liga Deportiva Alajuelense, más allá de que cerró su registro con Liberia muchos años después. Y aquí está Miso, premio justo para un jugador que había hecho un gran trabajo, vaya repertorio, Ledesma, Fonseca y Miso. Así la liga arrollaba a Carmelita, mantenía el 100% de rendimiento y rápidamente pues empezaba a cortar el camino que lo podía conducir al campeonato número 19. En ese momento la Alajuelense tenía 18 estrellas. Saprissa pasaba un mal momento, había llegado el argentino Jorge Mario Holguín. Saprissa pues apostaba por gente joven y la cuadrangular para Saprissa empezó tan mal que solo tenía un punto y llegaba obligado al Morera Soto, donde pues a uno se respiraba un ambiente de final, porque estaba claro que por el formato del campeonato le quedaba mucho, pero la liga estaba cerca de hundir a Saprissa. Y en un partido donde tal vez los morados merecieron mejor suerte, Alajuelense iba a encontrar una solitaria acción de Wilmer López para ganarle por segunda vez a su más acérrimo rival en ese clásico de miércoles por la noche, 21 de mayo del 97. Un clásico en el cual la afición de Alajuelense se metió mucho con Juan Carlos Arguedas, que no había tenido aún una opción de enfrentar a la liga con la camiseta del Saprissa. El recuerdo del Juan Carlos Manudo se hizo sentir y fue lo más particular de esa noche, un partido pues que no fue lo suficientemente emocionante, pero siempre tuvo el morbo característico de un clásico y que se definió en una jugada casual. Aunque en ese momento Alajuelense por mucho era superior al Saprissa, hay que decir que ese día ganó por una jugada casual. Este rebote entre Mauricio Wright y el propio Juan Carlos Arguedas, y toma el rebote Wilmer para vencer a Lonis. Y sin hacer su mejor partido de la liga, pues iba a llegar a 9 puntos y prácticamente ya estaba en semifinales, mientras Saprissa quedaba con el agua hasta el cuello. Pero ojo, que ese equipo morado, y pese a esta condición, luego iba a ganar sus 3 partidos siguientes, incluyendo el clásico, y se iba a negar a dejarle tan fácil el camino a la liga, que claramente era el favorito. 1-0 el gol de Wilmer Bastón, y otra vez el clásico se volvería a hacer presente, pero en Tibás, el 25 de mayo de 1997, con poco público. Saprissa, si ese día perdía, el campeonato se le acababa, pero por eso es que se dice que clásicos son clásicos. Apenas a los 2 minutos llega este servicio y Juan Carlos Arguedas tenía su desquite, no solo por lo que sucedió en Alajuela con el tema de la afición, sino por el error que cometió junto a Wright. Ahí Centeno, que ya tomaba los hilos del medio campo, José Pablo Fonseca, que eran parte de una nueva camada, y Juan Carlos Arguedas, que iba a conseguir lo que a la postre iba a ser la única anotación de ese clásico, ahí robándole la espalda a Mauricio Montero y superando a José Alexis Rojas, que estaba viviendo sus últimos partidos en la liga. Tal vez el Superman pues en aquel momento no lo sospechaba, pues le quedaba espacio para continuar en el equipo, pero una situación en la recta final ante Saprissa que le iba a dejar fuera del equipo alajuelense por un castigo muy grande que se le puso en su contra. Saprissa fue superior aquella tarde. Ahí estaba Adrián Maía, que ya era parte de la ofensiva de aquel Saprissa. Él se sumó ya cuando el campeonato iba adelantado. Y tal vez ese era el lunar de ese equipo de Kiosellán, que todos los números lo respaldaban, pero había ido 2 veces al Saprissa, 2 veces perdió y tampoco se vio muy bien en los compromisos ante el cuadro morado. Como que se amarraba un poco, como que pesaba el hecho de tener la camiseta morada al frente, y eso pues daba para pensar que si bien la liga había hecho méritos suficientes, a la temporada le iba a quedar mucho. Esta de Roy Meyers, que perfectamente pudo ser el segundo gol de Saprissa, que 3 días más tarde tenía su revancha, y le recordaba a la liga que la temporada aún no estaba definida. La victoria que no se alcanzó en Tibás se iba a lograr en el Nacional ante un Carmelita que ya pues había relajado un poco, que ya no tenía chance. El Nacional era la sede de Carmelita, y ganando la liga se convertía en el primero de los 8 equipos que aseguraba su pase para las semifinales de la segunda fase, porque todavía cabía la posibilidad de que si Alajuelense no repetía lo hecho en las 4 rondas, pues que existiese una final nacional,
Y aquí va a aparecer Rolando Fonseca, que logró marcarle 2 veces a Carmelita en esa recta final. Ahora sí, ya Ledesma pues era solo un recuerdo, así que se dependía de lo que pudiera hacer Fonseca, Miso y Mullins, que se apagó por un rato, pero que iba a aparecer en el momento más oportuno. Ahí está Harold Wallace con el centro. Wallace y Berry, que también eran los carrileros de la selección. La selección que pues prácticamente tenía una base de jugadores rojinegros. Miso, que tuvo esta buena oportunidad, pero el disparo se iba por fuera. 0-1, la liga ya estaba en semifinales, pero le quedaba un partido ante Pérez Celedón, que si ganaban el Morera Soto y Saprissa no vencía a Carmelita, el Pérez podía ser el invitado sorpresa, el clasificado sorpresa a la recta final, como ya lo había hecho en el año 95. Tuvo una muy buena oportunidad de meterse entre los 4 primeros. No lo hizo, pero esa tarde iba a lograr algo que hasta el momento solo Belén había alcanzado en una primera ronda, ganarle a la Alajuelense en el Morera Soto. Más allá de que la liga guardó algunos estelares, por ahí estaba Ricardo González en el arco, Mauricio Montero, que no jugaba ya con tanta regularidad. Kiosellán pues tenía ya la mente en la semifinal, donde aún era un misterio si el rival sería Cartaginés o Herediano. Todo hacía indicar que serían los brumosos, pero finalmente iba a ser el Club Sport Herediano. Buena alternativa por parte de Farling y Lama. Hubo mucho suspenso en esa última fecha del 8 de junio del 97, porque no estaban totalmente definidos que los 4 grandes avanzaran, pero finalmente pues la tradición se iba a imponer y iban a ser estos equipos los que llegarían a la disputa del título. Aquí está el gol de Wilber Pérez, prácticamente al minuto 90. Pues de alguna manera hubo relajamiento en las filas rojinegras y la liga perdía, pero igual clasificaba de primero. Y Pérez Celedón ganaba, pero igual matemáticamente no le iba a alcanzar para dejar fuera a Saprissa, que empezó a crecer en la recta final. El triunfo que observamos hace instantes del gol de Juan Carlos Arguedas, pues revivió a Saprissa en aquel campeonato. Así que quedaban los 4 tradicionales. Herediano iba a ser el rival de la liga. En la otra llave se enfrentaban Saprissa y Cartaginés. Y en el Rosabal Cordero se dio la primera batalla. Extrañamente el estadio no se llenó, a diferencia de lo que pasó en la etapa regular, porque el campeonato nacional pues seducía un poco, pero había cierto disconformidad con el tema de la selección que había hecho pues un papel deficiente en la Copa América de Bolivia, y que estaba ya muy complicado el tema de clasificar al Mundial de Francia 98. Cuando se habla de esa eliminatoria, muchos recuerdan a este hombre por un gol que falló ante El Salvador, pero es que con Herediano las anotaba todas. Alan Oviedo, cómo encaró a José Alexis Rojas, y mejor la definición de Alan para adelantar al Club Sport Herediano. Ahí está José Alexis, que queda en el piso, y genial la definición de Alan Oviedo, que iba a marcar así su último gol de ese campeonato, en el cual fue el máximo romperredes con 26 anotaciones. Pero una desconcentración de la saga florense iba a ser aprovechada por Víctor Badilla, el Cuervo, que insistimos, tal vez no tuvo su mejor temporada, pero apareció en momentos claves, como aquí robándole la espalda a Randall Rowe, el hombre de confianza de Guimaraes, que lo llevó a Herediano y luego al Saprissa. Así la liga emparejaba el marcador. Ojo que ya el empate no se resolvía por penales, porque incluso en la cuadrangular se podían presentar penales. La liga no tuvo esa experiencia porque ganó 4 y posteriormente perdió 2 ante Saprissa. La mesa quedaba servida en Alajuela ante Herediano. Fonseca envió el primer aviso y luego llega esta jugada de Madrigal y la aparición por parte de Bernal Mullins, que junto a Joseph Miso iban a hacer estragos esa mañana y tarde aquí otra vez. Mullins le roba la espalda a la defensa herediana Armando Cooper Lacey y Mullins marcaba el 2-0. Herediano trató de reaccionar con este gol de Rolando Corella. Se acababa la temporada para el equipo de Guimaraes. Esa tarde no pesó Alan Oviedo. Fue más bien Miso el que cerró la cuenta para el 3-1 definitivo. Alajuelense avanzaba sobre Herediano y quedaba a 2 pasos del título, donde aparecía Saprissa, que había dejado en el camino al Club Sport Cartaginés en la otra serie. Después de dejar a Herediano en el camino, vino la serie ante Saprissa y va a aparecer Víctor Badilla, zambulléndose de cabeza, y la liga que podía quedar a muy pocos pasos del cetro. La serie ante Saprissa se jugaba primero en Tibás, luego en Alajuela. Si la liga se dejaba esta fase, ganaba la segunda ronda y por ende era campeón. Pero clásico es clásico. En la etapa inicial la liga se cansó de botar goles y en el complemento apareció el hombre que tal vez le dio más misterio a ese título de la liga, porque le va a marcar 4 veces en 4 juegos. Adrián Maía, aprovechando este rebote de José Alexis Rojas, disparo de Juan Carlos Arguedas, y otra vez Maía
y en un abrir y cerrar de ojos, esa Saprissa que se negaba a morir, que se negaba a doblar rodillas ante la liga. La etapa inicial muy superior al cuadro manudo, parecía que se encaminaba no solo al triunfo, sino al campeonato. Pero Saprissa sacó el orgullo, y aquí un jugador entre Juan Carlos Arguedas, Alejandro Sequeira, y un hombre que anotaba poco, pero hizo goles en clásicos, Jervis Drummond. Gerald, su hermano, que fue el gran goleador de los clásicos. Jervis anotó poco, y aquí 3-1 se le derrumbaba toda la planificación al cuadro de Kiosellán, que seguía pues teniendo el Ricardo Saprissa como ese punto pendiente, ese lugar donde no podía, donde se desinflaba. Perdía por tercera vez en el campeonato, y aunque el estadio se llenó 3 días más tarde en Alajuela, estaba clarísimo que era una labor muy difícil para la liga. Tenía que ganar 3-0 para ser campeón, 2-0 para ir a la largue, aunque al minuto 8 Bernal Muniz, otro que apareció en la recta final, ilusionaba al pueblo manudo con esta primera anotación. Y estábamos ante un desenlace emocionante: si aguantaría Saprissa, si la liga lograría la remontada. Saprissa pudo haberse vuelto a adelantar por 2 goles en la serie, pero llegó este pésimo cobro de Alejandro Sequeira desde el punto de penal. Adivinó José Alexis Rojas, que estaba jugando su último partido con la liga, por la situación que íbamos a explicar más adelante. Y aquí las 2 jugadas polémicas: este aparente penal de Wright sobre Mullins, luego Wallace, que perdió la cabeza y se fue expulsado por esa agresión sobre José Pablo Fonseca. No le alcanzaba a la liga. Toda la planificación de ser campeón nacional esa tarde en Alajuela pues dependía de un gol más, de ir a la largue, y luego pues el técnico Kiosellán descompuso la situación. 1-0, Saprissa por un global de 3-2 obligaba a la finalísima, se dejaba la segunda ronda, y los ánimos se caldearon pues hasta niveles que llegaron a presentarse presuntas agresiones. De hecho, por eso José Alexis Rojas sale de la liga, porque esa vez pues en el informe se habló que agredió al árbitro José Luis Vargas. Fue sancionado, todo terminó mal, no hubo fiesta. Y no solo eso, sino que Alajuelense iba a perder a varios hombres claves para la disputa ya de los últimos 2 juegos, ya de la final 96-97, ante tal vez el equipo que no estaba en los planes de muchos porque no había tenido su mejor temporada, el Saprissa. Un desorden total en la gramilla del estadio Alejandro Morera Soto, imágenes que hay que recordarlas porque también fueron parte de aquel maratónico campeonato. Ahí Víctor Badilla que se descontrolaba. Y bueno, Saprissa no tuvo ni tiempo de celebrar la faena por todo lo que sucedió, por un arbitraje que presuntamente perjudicó a los rojinegros, que salían furiosos y que iban a perder, insistimos, a varios hombres claves para los 2 juegos de la finalísima de la temporada 96-97. Vamos a ver algunas imágenes más de ese bochorno, donde Mauricio Montero también recibió un fuerte castigo. Álvaro Mesén recibió un fuerte castigo, lo mismo que José Alexis Rojas. Eso pues obligó a que el arquero estelar fuera Ricardo González ya en los últimos 2 juegos. La fuerza pública, que también en las afueras del estadio tuvo que custodiar la salida del Saprissa y también de los árbitros. Y bueno, Saprissa pues hizo la trastada. Los 3 goles en Tibás pesaron para quedar con un escenario que pues no fue extraño en los años 90. A 2 juegos se definía el título. Seguía siendo favorito de la liga, pero perdió algunos hombres claves. Reapareció Naamán González, que se había ido a Honduras, regresó, pues el reglamento lo permitía, y Naamán iba a jugar esa final. Y una final muy recordada porque por momentos parecía que ahora sí se derrumbaba el castillo rojinegro. Maía, una vez más castigando a la liga en este rebote de Alexander Madrigal, venciendo a Ricardo González, que no era un debutante, pero era primerizo en finales. Y luego este jugador entre Justin Campos, Maía y el propio Gerald Drummond. Y en menos de 10 minutos Saprissa ganaba 2-0. Por todo lo que había sucedido. Por el hecho de que en toda la temporada la liga no había podido ganar en Tibás. Y por lo rápido que Saprissa se adelantó. Parecía que Saprissa podía hacer una trastada histórica. Pero van a aparecer Joseph Miso primero en este cobro de tiro libre. Y luego Bernal Muniz en esta jugada que le roba la espalda a Jervis Drummond. Y en menos de media hora era una finalísima, estaban 2-2. Y el aspecto emocional iba a terminar pesando más del lado rojinegro. Y va a llegar este golazo de Fonseca para Wilmer. Y de Wilmer para Dinamita Muniz. El hombre que solo estuvo 2 años en la liga, pero en los 2 salió campeón y en los 2 marcó en las finales. Lo había hecho un año antes ante Cartaginés.
y se estremecía el Saprissa. Como se había estremecido el Morera una semana antes, se estremecía el Saprissa. 2-3, la liga le daba vuelta al marcador y ahora sí nada le podía quitar la opción de coronarse campeón al equipo de Kiosellán, que había sido el mejor a lo largo del año, con Víctor Rodríguez y un estadio repleto. El 16 de julio del año 97 iba a terminar esa maratónica temporada intensa, donde Saprissa dignificó también el fútbol metiéndose y complicándole la vida a la liga, pero este gol de Miso iba a acabar el misterio. Miso, que prácticamente no celebraba los goles ni porque se trataba de una final. 4-2 el global ya, y se alistaba la celebración en Alajuela, aunque Maía no podía faltar a la cita, y aquí en una desconcentración de la saga vencía a Ricardo González 1-1, 4-3 el global. Ahora era Saprissa el que tenía que remar contra corriente. No siguió el argentino Holguín porque no gustaba tal vez su estilo, pero Saprissa realmente fue un subcampeón muy digno, y que al final de cuentas pues no tuvo un sabor tan amargo haber perdido esa final ante la liga, porque fue una temporada en la cual Saprissa deambuló entre el tercer y cuarto lugar, y en el cierre logró complicarle la vida a la liga, pero no lo suficiente para arrebatarle el cetro. Los manudos, que fueron los mejores de aquella temporada, se coronaban bicampeones nacionales en la temporada 96-90. Los campeonatos tienen eso. Al inicio, pues pocos hubiesen pensado que Ricardo González iba a ser la figura de la liga. Lo fue, el que era el tercer portero. No era tan joven, tal vez en aquel momento, porque ya había jugado en primera división un par de años, pero apareció para contribuirle a ese equipo alajuelense, que aunque vivió pues la suspensión de muchos de sus jugadores claves, logró dejarse ese título en una temporada donde también Froilán Ledesma se fue a Holanda y llegó Rolando Fonseca, que todavía pues era un jugador con una clara identificación por el Saprissa en aquellos días. Otro campeón nacional que hemos repasado de principio a fin su camino para alcanzar lo que en ese momento significó el campeonato 19 para la Liga Deportiva Alajuelense, con un equipo pues que realmente marcó época, porque ya había ganado la temporada del 95-96 y prácticamente estuvo en todas las finales de los años 90 con pues figuras para todos por demás conocidas. Gracias por habernos acompañado. La próxima semana una nueva videoteca del recuerdo.